Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Luna. Bienvenidos a su pequeño y humilde canal, Llamados a la Santidad. En esta ocasión estamos muy contentos y muy felices por tener a una gran invitada desde Medjugorje, nuestra amiga Inma García. ¿Cómo estás, Inma? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy agradecida y muy honrada de estar aquí en tu canal contigo y acompañando a todos tus seguidores. Pues yo soy Inma García, querido Jorge Luna. Yo no soy nadie, así que el honor es mío de compartir contigo y con tu familia este espacio y el honor de que hayas pensado en mí y me hayas querido invitar. Dicho sea eso, dicho sea de paso, aquí no hay santos más importantes, todos estamos llamados a la santidad, ¿verdad? En el Así mismo es. grado, en el mismo nivel, y el Señor nos quiere a todos por igual. Y mi historia es súper normal. Mi historia es súper normal. Mi historia es una más de los grandes milagros que ocurren hoy en la actualidad y desde hace 41 años en Medjugorje. Y es el cambio del corazón. Cómo verdaderamente el Señor hace todas las cosas nuevas. Y hace las cosas nuevas desde lo interior, desde la sanación del corazón humano. No que te haga nueva porque la cara se te pone, que también, sino porque como el alma te la sana, el corazón te lo sana, la psique te la sana, la autoestima te la sana, se nota por fuera. Y ese es el cambio de Medjugorje. El verdadero milagro de Medjugorje no pasa en el monte de las apariciones, sino en el confesionario, en la reconciliación. Y quisiera que nos hablaras de tu mami, que también indirectamente te fue llevando y rezó por ti. Uh-huh. Pues sí, gracias por preguntarlo porque a mí a veces se me olvida agradecérselo y me va a faltar vida para agradecerles a mis padres todo el bien que me han hecho, ¿no? Eh, y es justo y necesario también tener una mención de honor a los padres porque los hijos no somos conscientes de todo lo que los padres hacen por nosotros hasta que somos padres y a veces ni siquiera entonces, ¿no? Y mis papás, como os estaba diciendo antes, mi padre es coronel de artillería, mi madre es hija de general de aviación. En mi casa hay todas las armas porque además un tío de mi madre es de Marina, no recuerdo el grado porque además es que en Marina va por otro lado y ya es como para volarse la cabeza porque es almirante de fragata, no sé qué, no tengo ni idea. Pero bueno, que también tenemos marines, ¿no? De la Marina, perdón, española, en mi familia. Tengo de la Guardia Civil, tengo pilotos de aviación, todo. Entonces la educación ha sido pues, muy tradicionalista como era antiguamente, ¿no? En los hogares militares. Además, me he formado siempre en ambientes muy racionales y además soy de ciencias. Entonces yo esperaba, por la formación que he recibido de mis padres, cuando yo empecé a fumar marihuana, cuando empecé a provocarme los vómitos, cuando empecé a salir demasiado de fiesta, me enganché a los antidepresivos y empecé a consumir muchos antidepresivos para, de alguna manera, salir de la realidad, ¿no? Una realidad que me tenía frustrada, agotada y decepcionada y herida. Yo pensaba que mis padres ya hasta me meten en un convento y no sé qué harías tú, Jorge, si tuvieras una hija que empieza a vestirse con faldas extremadamente cortas, a volver borracha a casa, a insultarte porque practicas la fe, pues dices, ya está, la encierro en un convento hasta que se le pase la tontería, ¿no? Eso es lo que yo esperaba al final que hicieran mis padres, ¿no? Y mis padres guardaron silencio. Mis padres empezaron a ir a misa entre semana. Y cuando yo llegué un día, entre semana, temprano por la mañana, yo venía de fiesta, mi madre estaba levantada temprano para hacer café, para irse a misa con mi padre, nos encontramos en la cocina. Yo iba bastante perjudicada, bastante borracha, y me dijo mi madre, buenos días, ¿qué tal? Y ella aguantándose, estoica, como es ella, porque no era nada fácil, ¿no? Aquello con esa situación que estaban viviendo conmigo. Y yo le dije, ¿qué haces temprano, tan temprano levantada? Y me dijo mi madre, ¿por qué vamos a misa ahora, tu padre y yo? Eh, pues no sé si era un jueves o un viernes, ¿no? O sea, yo venía de fiesta, no sería un martes, pero desde luego no era fin de semana, no era domingo, en cualquier caso. Y le dije, ¿qué pasa? Que ahora os habéis vuelto unos meapilas y también vais a misa entre semana. No sé si en México se entiende meapilas. Un meapilas es una persona que pasa tanto tiempo en la iglesia que tiene que hacer pipí en la pila bautismal porque no le da tiempo a llegar a un baño, básicamente. Así de atroz es lo que yo le llamé a mi mamá, para que veáis, me arrepiento mucho, ¿no? Y entonces mi madre contuvo todas las ganas que tenía de tirarme el café por la cabeza y se dio la vuelta y me miró y me dijo, es que alguien tiene que suplir las misas que tú te estás perdiendo. Y aquel comentario
fue como una espada que me atravesó el alma, ¿no? Una espada de realidad y de conciencia, y de conciencia también sin ese, de mis pecados, de lo que estaba haciendo mal, ¿no? Y ese fue el primer minuto, el primer momento de mi vida. Esto fue en el año 2009. En el año 2010 vine por primera vez a Medjugorje. Esa fue la primera vez en mi vida que pensé, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿No? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y ese fue el único comentario que hizo mi madre. Mi madre tenía un montón de cosas que decir sobre mi atuendo, sobre mi forma de vestir. Tenía un montón de cosas que decir sobre que el hecho de que su hija pequeña, yo soy la única chica y la pequeña de 3 hermanos, que su hija, la pequeña y la única mujer, fuera la que más bebiera, la que más fumara, la que más saliera de fiesta. Tenían mucho que decir. Yo abandoné completamente los estudios, no hacía nada más que quejarme y gritar en casa. Entonces, evidentemente era una situación en la que cualquier padre que nos esté escuchando habría dicho, bueno, ¿a ti qué te pasa? No, no puedes seguir así. Esta no es manera de comportarse. Y sin embargo, ellos guardaron silencio. Jamás me enfrentaron, jamás me criticaron, jamás me dijeron esto que estás haciendo está mal. Ellos vieron que yo estaba tan mal que cualquier cosa que me dijeran me perdían del todo. Entonces ellos pensaron, lo único que podemos hacer en este minuto es callar y rezar. En vez de hablarle a Inma, hablarle a Dios de Inma. Y callarnos. Y aquel silencio de mis padres fue tan choqueante para mí, porque os acabo de explicar la historia de las mamás pesadas. Mi madre es la presidenta del Club de las Pesadas Españolas, o sea, ella lo fundó, o sea, no puede ser más pesada. O sea, es cuando todos los demás me decían, mi madre me ha dicho qué tal, digo, mi madre me lo dijo hace 10 años. O sea, mi madre es pesada a nivel premium, ¿no? O sea, entonces, eh, fue tal el shock de lo que yo esperaba, que no fue lo que ellos hicieron, sino todo lo contrario, que esa fue la señal de que, espérate, güey, como decís vosotros, esto que estás haciendo es demasiado grave porque hemos llegado al punto de que ni siquiera te hablen, ¿no? Y es fundamental, fundamental. Si algún papá o alguna mamá me está escuchando ahora mismo, está en una situación delicada, complicada con alguno de sus hijos, no solo que no rezan, sino que encima están con compañías tóxicas, con novias o novios tóxicos, haciendo cosas que son impropias de ellos, ¿no? Que vosotros conocéis bien a vuestros hijos y sabéis que eso no es propio de ellos. Habladle a Dios de vuestros hijos y guardar silencio. Y sé que es muy difícil lo que estoy diciendo. Yo ahora soy mamá desde hace 7 años, me he vuelto una pesada. Yo antes era normal y ahora soy súper intensa. Y yo sí te está también que dice, pero ¿qué te pasa si tú antes eras normal? Pues a mí me pasa que me he vuelto mamá, entonces os entiendo de verdad y sé que esto es muy difícil de llevar a la práctica, pero no sabéis el efecto que tiene en un hijo al que ya se le ha dicho todo, al que ya le habéis puesto la base, desde chiquiticos les enseñasteis a rezar, les enseñasteis a pensar, les enseñasteis a discriminar el bien del mal, les enseñasteis con vuestro ejemplo, ya está todo dicho. Ahora mismo lo único que queda es rezar. Y no subestiméis vuestra oración de frente al cielo, porque vosotros sois custodios temporales de las almas de vuestros hijos aquí en la tierra, no sois sus dueños. El verdadero padre y la verdadera madre son Jesús y María, son nuestro Dios, el Señor. Cuando vuestro hijo o vuestra hija haga alguna cosa radicalmente en contra de su felicidad, de su bienestar, y alguna cosa que esté fuera de la voluntad de Dios y que vosotros sepáis que es inmoral, id al papá, decirle, oye, mira cómo se está portando tu hijo. ¿No? Ir a la mamá, oye, mira, tu hija, tu hijo no se está portando bien, mándale un correctivo, mándale, no sé, un angelito que le dé un capón, decimos nosotros, en la cabeza, lo que tú quieras, pero es tu hijo, tú verás lo que haces con él, ¿no? Y eso también te libera de mucha carga, porque los papás tendemos, ¿verdad, Jorge?, a ponernos en la espalda la carga del bienestar de nuestros hijos. Si a nuestros hijos les va bien, qué alegría tan grande. Si a nuestros hijos les va mal, es que algo he hecho yo mal. No he estado suficiente tiempo con ellos, no les he escuchado lo suficiente, no he hecho los deberes con ellos, no les he atendido bien. ¿Qué es lo que he hecho yo mal contigo, hijo mío? Es una frase repetida around the world, alrededor del mundo, por todas las mamás y papás, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal? Porque los padres tendemos a echarnos la culpa de lo que va mal. Y ese concepto debería cambiar por la salud mental y por los padres también, para que ellos entiendan cuál es su verdadera misión y no se arroguen más responsabilidad de la que el cielo les ha dado. Entonces, la labor del niñero o de la niñera, de los padres aquí en la tierra, es también dar ejemplo, que te vean rezar, pero que vean los frutos de la oración. No puede ser que tú ladres a tu familia nada más acabar de rezar, porque ¿de qué te sirve el rosario?
si estás más desagradable que nunca, si vas a tu rollo en la casa, si entras y te encierras en la habitación y desapareces y no hay quien hable contigo, y luego sí sales a rezar el rosario, luego corriendo a misa y corriendo las fiestas de guardar, corriendo a misa a ocupar los primeros puestos. Pero luego, a la hora de la verdad, cuando yo necesito que alguien se siente conmigo y me explique por qué me duele tanto que mi novia me haya dejado, no estás, ¿no? Entonces es una carrera de fondo la paternidad y la maternidad. No es cuestión de hacer grandes proezas, sino es cuestión de estar disponible para los hijos, estar en oración para los hijos, y si nos equivocamos, si de pronto acabamos el rosario y nos ponemos a gritar, porque puede pasar, pedirles perdón. ¿Cuánto le cuesta a muchos papás pedir perdón a sus hijos? Pero oye, no he sido un buen ejemplo. Solo quiero que entiendas que yo no soy perfecta. Soy tu mamá, es la que te ha tocado, Dios ha querido que yo fuera tu mamá, pero no soy la mamá perfecta. Pero con todo y con mis miserias te pido perdón, porque además le estás enseñando a pedir perdón y a perdonar, que es el regalo más grande que le puedes dar, porque las relaciones humanas están o deberían estar basadas en el perdón, porque todo el mundo se equivoca. Enterarte de qué está pasando en la vida de tus hijos, asumiendo que son personas independientes, que dependen económicamente, evidentemente, de ti, porque hay algunos que hasta los 40 dependen de sus padres, pero que de alguna manera tienen su propia psicología, su propia afectividad, su propia sensibilidad, y respetar la sensibilidad de los hijos, aunque sean varones, y respetar sus tiempos, exactamente como Dios hace con nosotros. Tus papás, ellos, ¿cómo te despiden en ese viaje que por diosidencias fuiste, por obra del cielo, que ya te tenían ahí una actividad que tú ni sabías cuál era, pero ya estaba tu camino como programado? Pero tus papás, ¿cómo te despiden y cómo te reciben en ese primer viaje? Bueno, ellos me despidieron y me recibieron con mucha fe. Ellos tenían mucha más fe que yo en que esto cambiara mi vida de alguna manera, ¿no? Ellos me pagaron el viaje, me invitaron a Medjugorje, yo no quería, me vendieron el viaje como un viaje turístico, el tiempo en Medjugorje yo podía aprovecharlo para lo que quisiera, pero tal, porque yo no quería ir a Medjugorje. Yo decía, si yo no rezo en Madrid, voy a rezar en Herzegovina, ¿no? Pues no. Entonces ellos me despidieron con mucha fe, mi madre me sacó determinadas cosas de la maleta, íbamos en autobús desde Madrid hasta Medjugorje, fuimos en autobús, hay como 2.500 kilómetros, y en autobús tardamos como 4 días o así, durmiendo por el camino en campings, por el camino. Y total, que ellos me despidieron como con la fe de que algo bueno me pasara, porque yo estaba sufriendo mucho en esa época, aunque no era consciente, ¿no? Una persona que está alejada de Dios siempre está en continuo dolor, en continuo sufrimiento. Es algo que es bueno que sepamos y que no nos llevemos a engaño, porque tendemos a pensar que sufrimos más cuando estamos cerca del Señor, ¿no? Y de alguna manera sí, porque el camino del Señor es empedrado y hay que cargar con la cruz, pero por otro lado es absolutamente llevadero y su carga ligera, ¿no? Que dice el Señor en el Evangelio. Con Dios es absolutamente imposible ser feliz, imposible. Y ellos me miraban con esperanza y con ilusión de un cambio por mi propio bienestar, por mi propia felicidad, y me recibieron con una alegría inmensa. Primero porque me habían echado de menos, porque son mis padres y me quieren. Y fueron 15 o 20 días por Europa, ¿no? Y yo creo que nunca había estado tanto tiempo lejos de casa sin ellos. Y mi padre, nada más bajar del autobús, lo primero que me dijo, nada más verme, fue: qué guapa estás, ¿no? Y para mí fue como muy significativo, porque yo llevaba mucho tiempo de mi vida sin sentirme guapa. Y no era una cosa que mi padre dijera a la ligera, ¿no? Si lo decía es porque era verdad. Mi padre no es de piropear y adulador, ni muchísimo menos, ¿no? Y para mí fue tan impactante que todavía hoy, 12 años después, me acuerdo perfectamente del instante, del momento de bajarme el autobús, de cogerme así por los hombros, de mirarme como así para atrás: qué guapa estás, y después abrazarme, ¿no? Y mi madre detrás de él sonriendo. Y es verdad, porque yo ya había notado que algo había pasado dentro de mí, algo cambió en Medjugorje, pero nosotros le decimos a los peregrinos siempre, porque lo hemos experimentado, que Medjugorje empieza a la vuelta, ¿no? Es a la vuelta a casa donde las gracias que tú recibes en Medjugorje sin darte cuenta se ponen de manifiesto, porque es en tu cruz, en tu batalla donde Dios te ha puesto, donde esas gracias se manifiestan, ¿no?
Oye, Isma, ¿y en qué momento tú estando en Medjugorje tuviste la necesidad de la confesión? ¿En qué el último día sentiste algo en tu corazón o lo hiciste como lo tengo que hacer, ya estoy aquí? ¿O sentiste una necesidad o una iluminación? ¿Qué pasó en tu corazón y en tu cabeza en ese momento que decidiste, quiero confesarme? Pues yo no quería confesarme. Todo el mundo dice, cuando yo iba en el autobús, todo el mundo era súper pro Medjugorje. Muchos repetían 800 veces que yo decía, con la cantidad de destinos turísticos preciosos que hay por el mundo y vienes a este pueblucho todos los veranos, una semana o 15 días, yo no lo podía entender, ¿no? Y, y todo el mundo me decía que en Medjugorje hay más wifi, que las confesiones en Medjugorje son especiales, son distintas, entonces que tenía que confesar, que todo el mundo que pasaba por Medjugorje confesaba y volvía distinto. Y yo que soy de Madrid, no sé si sabéis que en Madrid somos muy chulos, inventamos la chulería, yo dije, yo, aquí donde me ves, yo voy a ser la primera española que pase por Medjugorje sin confesar. Voy a pasar a la historia como la primera que va a Medjugorje y no se confiesa, ¿no? Porque no tenía ningún afán ni ningún interés de confesar. No entendía la confesión y no entendía que la respuesta y la solución al dolor que yo llevaba dentro, a la soledad y el cansancio que sentía, vendría a través de una confesión, ¿no? Ni idea, eso lo aprendí a posteriori. Entonces, por supuesto, yo dije, yo confesar no. Y toda la peregrinación a Medjugorje estuvimos para el Festival de Jóvenes, que son 5 días, ¿no? Pero en Medjugorje estuvimos como 6 o 7 días. Entonces, andando los días, yo estuve, no sé si lo he contado, yo creo que no, pero estaba todos los días en un bar tomando cervezas, toda la peregrinación entera, y el camarero que me traía las cervezas es mi marido y yo, sí, así nos conocimos, ¿no? Por eso mi madre dice que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? La Virgen, madre buena y astuta, pero sobre todo astuta, dijo, a esta niña yo la atrapo con un croata guapo. Entonces, esta niña se va a quedar aquí conmigo a vivir siempre y cuando yo le ponga un incentivo humano para quedarse en este pueblucho, ¿no? Y así fue, conocí a mi marido de esta manera, ¿no? Entonces, pues evidentemente ya tenía un aliciente más para irme a tomar cervezas, ¿no? El camarero guapísimo. Y entonces, pues así fue como pasé toda la peregrinación. Y el último día, o el penúltimo, el día antes de viajar, el que organizaba la peregrinación, lo que ahora hago yo, lo sufrió un pobre hombre maravilloso, lo sufrió conmigo, porque yo no iba a nada ni participaba en nada y me reía de todo el mundo. Me dijo, mira, tus padres han pagado muchísimo dinero para traerte aquí a Medjugorje y estás perdiendo el tiempo ligándote al camarero croata, que no está mal, pero hija mía, te vienes hasta Bosnia y Herzegovina para ligarte a un camarero, eso lo puedes hacer en Madrid, ¿sabes? O sea, vente a algo. Y entonces me invitó porque la actividad que tocaba ese día era el cenáculo. El cenáculo es una comunidad italiana de rehabilitación de adicciones. Tiene 60 casas por el mundo entero, en México tienen una o dos, en México, en Brasil y en Argentina creo que tienen casas de misión, que le llaman, casas también para niños y tal, pero bueno, es una comunidad que nació de una monjita italiana que vio la manera de ayudar a los jóvenes, no ya tanto por las adicciones que tenían, sino por lo que les había llevado, esa herida que les había llevado a engancharse a algo. En el cenáculo no se rehabilita la adicción, sino se rehabilita a la persona que cayó en la adicción, es decir, a la persona herida que tuvo que depender de cualquier sustancia o cualquier cosa, ¿no? Hay adicciones de todos los tipos, a los juegos, a la pornografía, a las drogas, al alcohol, a lo que sea, ¿no? Es una comunidad maravillosa. Y yo estando en el cenáculo escuché el testimonio, parte del testimonio, porque no fui capaz de escucharlo entero, de un chico que contaba cómo estaba enganchado a los antidepresivos y a las pastillas. Y cómo, exactamente mi caso, ¿no? Mi situación. Y cómo a través del trabajo duro y de la comunicación y de la oración, que al final es los pilares de la comunidad, había conseguido rehabilitarse de su adicción. Y yo pensé, o sea, esto se lo creerán toda esta panda de meapilas, que cualquier cosa que le digas le van a dar a like, porque ya están metidos, ¿no? A fondo, ya son aliados, ¿no? Pero una persona de fuera enganchada a las pastillas, oye, esta soberana estupidez, cómo pasar bolitas en una cuerda, porque para mí el rosario era pasar bolitas en una cuerda, o cómo conversar con otro adicto, loco como tú y como yo, o cómo picar piedras muy fuerte va a ayudarte con una adicción física, ¿no? Con una cosa que es más fuerte que tú. Entonces yo me salí del testimonio y dije, ya no aguanto más, o le tiro una zapatilla o me salgo. Entonces, para no hacer escándalo, porque eran todos ahí aliados,
dije, me voy del testimonio. Y me salí del cenáculo, del testimonio, porque estaba como muy harta de las, para mí, tonterías que estaba contando, ¿no? En ese momento no entendía nada. Y entonces me salí fuera a fumar y estando en la puerta del cenáculo fumando, me quedé mirando al cielo. Y entonces empecé a pensar en todos los que venían desde Madrid conmigo en ese autobús. A todos les había cambiado la cara. Todos habían recibido algún regalito de Medjugorje. Y todos estaban, sobre todo, estaban súper felices, ¿no? Y yo pensaba en todos ellos y pensaba, ¿por qué todos ellos sí, yo no? ¿Qué tengo que hacer yo para ser feliz? Y yo miraba al cielo sin darme cuenta, estaba haciendo una oración pensando, ¿qué tengo que hacer yo, Señor, para ser feliz? Y empecé a repetirlo una y otra vez, ¿qué tengo que hacer yo para ser feliz? Y en mi corazón, porque no fue una visión ni una locución interior, fue más una emoción del Espíritu, ¿no? Una voz en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo te habla al corazón, escuché la palabra que decía, confiésate. Y se me cayó el cigarro. O sea, en ese momento fue como, yo estaba preguntando, sin darme cuenta estaba haciendo una oración, estaba preguntándole al cielo qué tengo que hacer yo para ser feliz y el cielo me respondió, confiésate. Yo supe en ese instante que no era una cosa que venía de mí porque te he contado que yo soy muy chula, muy de Madrid y yo estaba segura que iba a ser la única española que pasara por Medjugorje sin confesar. Entonces no estaba en mis planes, no era una cosa que yo creyera que necesitaba, ¿no? Y eso fue tan tumbativo que supe que estaban respondiendo a mi pregunta y que tenía que hacer caso. Si tú quieres ser feliz, si tú quieres ser como todos estos y tener todo lo que estos tienen, ¿qué tienes que hacer tú para ser feliz? Empieza por confesar. Y después todo lo demás irá viniendo, ¿no? Y entonces yo fue lo que hice, lo único que hice en Medjugorje fue confesar. Y gracias a esa gracia de esa confesión, porque ya te digo, fue lo único que hice, toda mi vida empezó a cambiar a la vuelta a Madrid. Mi padre me vio más guapa cuando bajé las escaleras del autobús. Mi corazón se empezó a preparar para la sanación espiritual y la sanación que el Señor me estaba preparando, porque fue gracias a esa confesión que mi vida empezó a cambiar. A veces no nos creemos que necesitamos grandes actos radiantes y grandes fenómenos para que nuestra vida cambie. Si me tocara la lotería, si cambiara el gobierno, si acabara la delincuencia, si yo tuviera más dinero, si yo tuviera más inteligencia para tener un trabajo mejor. Intentamos poner como externo, como fuera, las condiciones idóneas para que nuestra vida sea mejor. Si se sanara esta enfermedad, si mi marido se curara, si tal, como que fuera nos viniera la felicidad. Y eso es completamente una trampa del enemigo. La felicidad está donde uno la pone. Y nosotros mismos tenemos la responsabilidad y la libertad para hacernos felices a nosotros mismos con la gracia del Espíritu, con la gracia del cielo. Nadie de fuera te va a dar lo que tú a ti mismo no te des, lo que el cielo no te está dando, ¿no? Y eso lo fui aprendiendo dejándome hacer. O sea, yo creo, cada vez que alguien me pregunta por mi testimonio, mi vida, o hago alguna entrevista, algún directo, lo que sea, siempre digo lo mismo. El único mérito que tengo yo en toda esta historia es haber sido dócil a la gracia de Dios. O sea, el camino de la santidad, como es llamados a la santidad, como es tu canal, el único mérito que nosotros podemos arrogarnos en nuestras obras es ser dóciles con apertura de corazón a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos vaya aconsejando qué hacer para actuar mejor. Hace unos días un sacerdote precisamente mexicano me dijo, cuando vayas a la cama, cuando te acuestes, hazle dos preguntas a Jesús. Jesús, ¿estás contento conmigo hoy? Y te esperas la respuesta. Y después le preguntas, ¿qué puedo hacer mañana para que estés más contento? Y eso es santidad, es estar luchando cada día en lo cotidiano, en lo ordinario, para cambiar el mundo en tu parcelita, la que Dios te ha puesto, en tu familia, en tu corazón, en tus hijos, sin grandes pretensiones. José y María cambiaron el mundo desde un pueblecito en una casita chiquitita, siendo carpintero y ama de casa. Y prácticamente no eran ni famosos para nada, ni entre sus vecinos. Y revolucionaron el mundo, ¿no? Hicieron falta solo 12 personas para cambiar a la humanidad. Entonces el Señor no nos está pidiendo grandes metas, grandes logros, grandes cosas. Nos está pidiendo la santificación en lo ordinario, que dicen en el Opus Dei. El decirle que sí al Señor, elegirle a Él todos los días en lo cotidiano, en nuestra familia, en lo que nos vaya pidiendo. A quien le pida grandes cosas, le dará la gracia para esas grandes cosas. A nosotros, gente de a pie de andar por casa, nos pide que amemos a nuestras familias, a nuestros hijos, que tratemos bien a nuestros esposos,
que no exasperemos a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestras esposas, que seamos esa luz en un mundo en tinieblas. El mundo no es malo, el mundo no es en general cruel, hay gente cruel, hay gente malvada, eso es un hecho. Hay gente que trabaja y vive como satánicos agentes para hacer el mal en el mundo, eso es un hecho, pero son los menos. Lo que pasa es que hacen mucho ruido y parece que son más, pero el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Los malos son muy pocos, muy ruidosos, pero pocos. El bien es sobreabundante en la tierra. Pasan muchas más cosas buenas que malas. ¿Por qué? Porque hay mucha más gente que está haciendo esto. Si no fuera así, estoy convencida de que el ángel de Dios ya habría soltado justicia sobre la tierra y nos habríamos ido todos a donde nos merecíamos, ¿no? Pero si todavía estamos aquí y el Señor tiene fe en la humanidad es porque pasan más cosas buenas que malas. Y a eso estamos llamados, a ser luz en nuestra comunidad, en nuestro entorno, donde Dios nos ha puesto, a ser la luz que ilumine el mundo. Y no hace falta que seamos un gran faro. A lo mejor estamos llamados a ser bombilla. Y está bien, porque muchas bombillas iluminan un estadio. ¿Cómo fue el cambio para ti de decir, me quedo aquí a vivir y cómo lo sigues día a día, vaya? Bueno, el cambio es muy grande, ya no solo porque por Medjugorje como un lugar donde la Virgen María habita, espiritualmente es un cambio muy grande porque España es tierra de evangelizadores, de fundadores y de mártires, es tierra de María, como dijo el Papa San Juan Pablo II, pero es una tierra que ahora mismo está dominada por el comunismo y por la corrupción moral. Entonces el cambio espiritualmente es radical. El cambio humanamente es tremendo porque yo pasé de una ciudad de 6 millones de habitantes a un pueblito de 5.000. Entonces ese contraste y el contraste cultural croata-español también fue grande. Pero mira, te voy a confesar una cosa en primicia para tu canal, porque además, de hecho, yo creo que nunca lo he dicho en ninguna grabación, así que esto, si alguien quiere oírlo, va a tener que venir a tu canal, darle a like y suscribirte si quieres escuchar esto. Y además, como lo estoy contando, hacer el favor de darle a like y suscribiros, que está haciendo Jorge mucho bien. Yo no quería vivir en Medjugorje y todavía hoy, 10 años después, hay muchas veces que digo, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar en Madrid, yo quiero poder pedir sushi a las 4 de la mañana, yo no quiero que todo cierre a las 5 de la tarde, yo tengo mentalidad cosmopolita, urbanita, a mí el campo me da, o sea, soy muy mala para el campo, los bichitos, me encantan todas las criaturas del Señor, yo soy de la que va al campo y va a acariciar ovejitas y vaquitas y no piso ni una sola hormiga y me encantan los escarabajos y tal, y eso le enseño a los niños, el amor por la creación de Dios, pero el campo a mí me odia, o sea, siempre me pican todos los bichos, siempre me clavo las ramas en los ojos, o sea, el campo sabe que yo soy de ciudad, lo sabe, y me castiga por ello. Entonces vivir aquí, que está en mitad del campo, se me hacía muy duro, y sobre todo echaba mucho de menos Madrid, a mis padres, mis amigas, mi cultura, mi comida, la tortilla de patatas, el jamón serrano, las croquetas, el gazpacho, ¿no? Todo eso. Entonces, mucho tiempo de mi vida he estado renegando de vivir en Medjugorje. Y esto es una cosa que solo te la he contado a ti. Renegando de vivir en Medjugorje. Yo no quiero estar aquí, Señor, sácame de aquí. Y el Señor seguía metiéndome en Medjugorje. Yo me vine aquí a vivir cegada por el Espíritu Santo. Cuando Dios quiere algo, cuando Dios sabe que algo es bueno y quiere algo para ti, que es tu misión, tu sentido de estar en este mundo, en mi caso mi sentido de estar en este mundo es traer a la gente a la casa de su madre para recordar lo esencial y que su vida cambie definitivamente para así poder cambiar otras vidas cuando lleguen a sus casas. Esa es mi misión. Yo soy la que va diciendo, entrar por aquí que vuestra madre os va a contar, ¿no? La que está en la puerta. Ese es el sentido de mi vida, además de ser mamá y esposa, por supuesto, ¿no? Cuando el Señor me trajo aquí por primera vez me nubló el entendimiento. Es muy frecuente cuando Dios pide algo que te nuble la razón, porque humanamente lo que está pidiendo es una locura. Y si tú lo razonas, lo rechazas, porque es una locura. Si el Señor te pide que te vayas a África a evangelizar y tú lo piensas, vacunas, pobreza, enfermedades, guerrillas, tal, a lo mejor dices, bueno, Señor, que evangelice otro, ¿sabes? O sea, no me llames a mí porque yo no valgo para esto, ¿no? En el momento en el que te pone la pasión en el corazón por tu vocación, te nubla el entendimiento. Entonces no te estás dando cuenta que te estás yendo a África a evangelizar. Pero tengo otros problemas muy grandes que la gente no sabe porque parece que en Medjugorje ya estás en el cielo. No, Medjugorje es el tráiler del cielo, pero no es el cielo. Todavía no estoy en el cielo. Y donde Dios abre una iglesia, el demonio monta una capilla.
Entonces aquí también hay pecado y aquí también hay cosas malas, ¿no? Por desgracia, evidentemente, pero sigue siendo el planeta Tierra. Y toda mi vida, de estos 10 años que he estado aquí, no toda mi vida, he estado muchos años, no los 10, pero muchos renegando de Medjugorje. Y yo me quiero ir de aquí, yo no quiero vivir aquí. Todo el mundo me decía, qué suerte vives en Medjugorje. Y yo, qué suerte vives en Monterrey. Yo me quiero ir de aquí, yo no quiero estar aquí, ¿no? Porque de alguna manera subconsciente renegamos de la voluntad de Dios, porque nosotros mismos nos ponemos como barreras para protegernos de la acción de Dios en nuestra vida, porque cederle el control a Dios y dejar que Dios sea el dueño y señor de mi vida cuesta, porque tenemos nuestro ego, nuestro egoísmo, porque sentimos que vamos a desaparecer. Si Dios se habita en mí y se hace grande en mí, yo desaparezco. Y nada más lejos de la realidad. Desde que Dios habita en mí, yo soy más auténtica que nunca, estoy más presente que nunca, soy más Inma que nunca, desde que el Señor habita en mí, ¿no? Entonces, recientemente tuve una crisis aquí en Medjugorje y el Señor tuvo a bien permitir una crisis espiritual, matrimonial, una crisis existencial muy grande que sirvió como purificación para descubrir esto que te estoy contando. Yo puedo decir, sin miedo a equivocarme, que amo vivir en Medjugorje por primera vez en 10 años, porque he entendido, he puesto al Señor por delante, he puesto la misión por delante y he entendido que eso es lo que más libre me está haciendo y lo que más feliz me está haciendo. Vivir al servicio de los demás, sirviendo a Dios y cumplir la voluntad de Dios es lo único que nos hace felices en este mundo. Bueno, videntes son 6, de los cuales solamente 2 viven fuera de Medjugorje, pero es intermitente. Son la vidente María y el vidente Iván, viven entre Medjugorje y sus respectivos países. María se casó con un italiano y vive entre Medjugorje. Iván se casó con una americana de Estados Unidos y vive entre Estados Unidos, entre Boston y Medjugorje. Y los otros 4 viven permanentemente en Medjugorje o alrededores. No exactamente el pueblo de Medjugorje, pero a 10 minutos en coche del pueblo de Medjugorje vive Vitska. Entonces, en general, si están aquí, nosotros vivimos la cotidianidad, lo ordinario con los videntes, de una manera la mar de espontánea. Yo estoy el otro día, bueno, hace ya un par de meses, estaba en una cafetería con nuestros hijos tomando un chocolate caliente y en la mesa del lado estaba una de las videntes con sus hijas y sus nietas. Y yo ni la vi, porque cuando una tiene 3 niños pequeños, cualquier mamá de niños pequeños que me esté escuchando, ánimo a ti también, porque, madre mía, yo tengo 3 muy pequeños, entonces una básicamente sobrevive. Pasa los días intentando mantenerlos con vida porque son criaturitas que intentan morir todos los días y tú intentas no morirte con ellos, ¿no? Esos son mis hijos. Entonces, yo ni me di cuenta. Yo estaba pendiente que no tiraran el chocolate, que no sé tal, que no sé qué. Y de repente me dice mi marido, ¿te has dado cuenta que está ahí la vidente tal? Y yo dije, ¡oh! Pero claro, ya son 10 años aquí viviendo. Y la gente que vive aquí le dan igual los videntes. Porque entendieron, porque llevan muchos años aquí, y yo animo encarecidamente a los peregrinos que quieran venir a Medjugorje, que me estén escuchando, o los que ya hayan venido y quieran volver a Medjugorje, que entiendan esto bien, porque solo son los mensajeros. No tienen nada especial, todo lo contrario, tienen mucha más tentación, muchas más caídas que nosotros, y la Virgen María no les considera nada especial por encima de nosotros. Les ha elegido a ellos porque, como dice la Virgen María, yo no siempre elijo a los mejores, ha elegido a los pequeñitos, a los de menor capacidad intelectual, si me apuras, porque así funciona el cielo, ¿no? Elige a los chiquiticos como eligió Juan Dieguito, ¿no? A los humildes. La espiritualidad de Medjugorje, lo que la Virgen María lleva diciendo 41 años en Medjugorje, se resume en 5 cosas, porque lleva 41 años repitiendo 5 cosas. Y el padre Yoso Sofo se inventó una metáfora y las llamó las 5 piedrecitas, porque dijo, de alguna manera la Virgen María nos está dando 5 piedritas para combatir nuestro Goliat, para combatir nuestro pecado. Porque si te vas a la Sagrada Escritura, al Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, cuando habla de cuando David se enfrentó al rey Goliat, al gigante Goliat, perdón, llevó 5 piedrecitas en el zurrón. Es como muy simbólico que si os vais, lo vais a encontrar. Llevaba 5 piedritas. Por eso la metáfora del Padre Dios. Estas 5 piedritas, estas 5 herramientas son el rezo del rosario con el corazón, la Eucaristía al menos los domingos, si se puede con más frecuencia, mejor. La confesión al menos mensual, si se puede con más frecuencia, mejor. El ayuno a pan y agua los miércoles y los viernes y la lectura de la Biblia, un pasaje, una cita, el Evangelio, todos los días y si se puede en familia mejor. Es decir, rosario
Eucaristía, confesión, ayuno y Biblia. Si uno quiere ser feliz, todos los que me estáis escuchando, Jorge querido, para ti, para tu familia también, porque yo lo he puesto en práctica en mi familia y funciona. Si uno quiere ser feliz, si uno quiere ser capaz de llevar los problemas que vendrán, porque todas las vidas tienen problemas, por eso se llama Valle de Lágrimas, donde estamos, no os llevéis a engaño, los problemas no se desaparecen hasta que vayamos al cielo. Si uno quiere ser capaz de llevar su cruz con alegría, con serenidad, con templanza, con esperanza, 5 herramientas te hacen falta. Y si me apuráis, yo añadiría la herramienta del perdón, aprender a perdonar, ¿no? Pero está contemplada en la confesión, en realidad. Okay. Con esas 5 cosas, viviendo esas 5 cosas, la vida de cualquier persona cambia. Y si no, os lanzo el reto. Si alguien está mínimo 40 días, 50 días, haciendo las 5 piedrecitas sin faltar un solo día, y haciendo el rosario de corazón, yendo a misa todos los días, confesando cada semana, ayunando a pan y agua los miércoles y los viernes, y leyendo todos los días un pedacito de la Biblia, y su vida no ha cambiado, le regalamos un viaje a Medjugorje. porque estoy tan segura de que esto os va a cambiar la vida, que lo dejo aquí grabado en vídeo. A Medjugorje se viene respondiendo una llamada. Si queréis venir a Medjugorje, pedírselo a vuestra mamá. Pedirle, María, llámame para ir a Medjugorje contigo. Como uno se empeñe en ir a Medjugorje y no le estén llamando, no va de ninguna. Tenga todo el dinero del mundo. Y al revés, te puede pasar lo que me pasó a mí. Cuando no quieres ir a Medjugorje, como te estén llamando, acabas en Medjugorje viviendo. Entonces, pedirle a la Virgen María con fe, con esperanza y con paciencia que os llame, que ella se encargue de allanar el camino y que os llame a Medjugorje. Y si está de Dios y es bueno para vuestra felicidad y vuestra santidad, aquí nos veremos en Medjugorje. Muchas gracias, que Dios te bendiga, Inma, por todo tu tiempo y tu disposición, y se nota que Dios está en tu corazón, tu mirada y tu sonrisa, y cómo seguramente le llegas a los jóvenes de una manera muy práctica y muy coloquial, y eso te llama, por eso estás ahí. Gracias a Dios y gracias a ti, Jorge, por contar conmigo. Encantada de participar otra vez cuando tú quieras. A la orden. Listo, pues. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Gracias a todos. Comenten, suscríbanse.